Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Tiene que ser jurídica. Hay uno de los tratadistas españoles, como es Manuel de Atenienza, en una de sus ponencias aquí en el Ecuador, nos decía: la doctrina ecuatoriana no tiene experiencia en basarse para las razones y para las motivaciones, tanto administrativas como judiciales, no tiene más allá de lo que la norma expresa. Y en una de sus mismas exposiciones decía: las sentencias o resoluciones no son un procedimiento mecánico de relaciones de hechos y de normas, sino que requiere imperativamente una fundamentación incorporando las máximas experiencias y expresiones, aún desde la psicología hasta llegar a los principios ético-políticos. Y eso es lo que ha establecido la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, es decir, el derecho vivo, porque además también para aquellos que nos dicen que no hay las motivaciones suficientes y el fundamento jurídico en la adopción de la Comisión de Biodiversidad, uno de los grandes tratadistas, Lorenzo de Bagoza, también nos dice: cuando nos referimos a la motivación, no solamente podemos referirnos a la norma, hay que justificar los hechos de hecho para aterrizar en los fundamentos de derecho. Y me voy a permitir, señora presidenta, demostrarle a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano cuáles han sido nuestras motivaciones de derecho. En una de las partes expositivas de la resolución adoptada por la Comisión de Biodiversidad se establece con claridad que para la eficacia de esos principios invocamos la Constitución, y al ser el Ecuador miembro de un bloque de neoconstitucionalismo, como lo invoca el artículo 427 del texto constitucional, estamos también haciendo y estableciendo casos análogos como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia de justicia en tema de derechos humanos. Y en ese marco, solo permitirme decirles que el artículo 275 establece cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos a través de la aprobación del texto constitucional bajo un fundamento ideológico programático. Por supuesto que ahí no podemos coincidir con otros sectores que establecieron que la mercancía era importante, que el capital estaba por encima de los seres humanos. Así se entregó la explotación de recursos a Texaco, a la Chevron. Aquí sí no se ha recordado. Tampoco hemos dicho, señora presidenta, aquellos que manifiestan que estamos vulnerando derechos, ¿qué pasó en 1983 con la primera ronda petrolera? ¿Quiénes estuvieron ahí para garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento? Nuestra propuesta ideológica política no ha negado, no negará jamás la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario. Permítame demostrarle, así como se han invocado algunos textos, que dice uno de los informes remitidos por este gobierno que decidió implantar un plan de medidas cautelares y lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en uno de sus apartados nos manifiesta lo siguiente: se toma en cuenta las directrices para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial elaborados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. De paso decirles que no somos santos de su devoción, porque para ellos derechos humanos depende de quién financia con más recursos. Para nosotros los derechos humanos, tal cual dice la Constitución, señora presidenta, solamente referirme al numeral 3 del artículo 11 del texto constitucional, dice: los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación. Por eso este plan de medidas cautelares y por eso la resolución de la Comisión de Biodiversidad, para aquellos que dicen que hemos inventado un documento, para aquellos que se han olvidado de sus principios de los ancestros.
No mentir y no ser ocioso son las dos normas que han vulnerado, porque nosotros no estuvimos calentando el asiento cuando planteamos este informe, y la diversidad del debate en el movimiento Alianza País permitió plantear algunas observaciones que garantizan estos principios, señora presidenta. Y en el numeral 13 de esta resolución, con claridad establecemos que la Asamblea afirma principios de aplicación de derechos vigentes en la actual Constitución y, por ende, el Ejecutivo, en caso de avistamiento de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades. Yo quiero llamar a la reflexión. No podemos establecer en este artículo una discrecionalidad, ni el podrá ni el deberá. Aquí es en forma imperativa el cumplimiento de las medidas y lo que establece la Constitución de la República. No le mentimos al pueblo ecuatoriano cuando le dijimos vamos a establecer la aplicación del artículo 73 de la Constitución que establezca medidas de precaución. Y con sorpresa escucho a un asambleísta decir que lo demás es maquillaje, que han comprometido la capacidad de fiscalización. No, señores, aquí en cada una de las disposiciones, señora presidenta, solo para mencionar lo que algunos llaman maquillaje, para nosotros son fundamentales, porque la vida de un ser humano es importante, como son los derechos de la naturaleza, y en cada uno solo para establecer uno de esos principios que no es discurso, sino práctica. Ratificamos en el numeral 11 que la Asamblea ratifica el planteamiento del Gobierno Nacional de que esos recursos sirvan no para despilfarrar a la carta como sucedió con los famosos y las famosas asignaciones presupuestarias que sirvieron para financiar clubes deportivos, fiestas en sectores privados, el tenis club, la fiesta donde solo estaban los que algunos dicen que no tenemos principios, es decir, los que sabían supuestamente leer y escribir, y los aniñados, como alguien nos llamaba y lo decía el día de hoy. Con esto quiero concluir, señora presidenta, invocando lo que aquí se ha dicho, que hemos tomado un documento y que la propuesta B nunca estuvo planteada. Falso, señores. La propuesta A y B siempre se le dijo al país. Y yo quiero referirme a un informe de alguien que ahora nos indica una camiseta y dice que el Yasuní por él vive, un exministro de Recursos Naturales. Y él, en uno de sus informes, en una de esa agenda energética, lo dice. Textualmente recojo lo que dice. Por consiguiente, la decisión de renunciar a la explotación ITT no puede enfocarse como la opción de sacrificar recursos para el desarrollo en nombre de la conservación y la protección de una reserva. Y además manifiesta que es necesitamos explotar en condiciones de respeto a la naturaleza esa zona en la que algunos dicen que siempre lo defendieron. La Comisión de Biodiversidad recogerá algunos planteamientos que nos parecen importantes, que aquí se han señalado, como lo de la consulta previa. Creo, señor presidente de la Comisión de Biodiversidad, que el compañero Gilberto Guamangate nos ha establecido, y en la parte expositiva del planteamiento siempre hemos manifestado. La consulta previa es un derecho constitucional y un mecanismo de participación ciudadana, y que ese mecanismo no le conviene adoptar a la Asamblea Nacional, sino al Ejecutivo en el momento de la exploración y explotación. Por lo tanto, me parece un elemento importante. Y a Betty Jerez, por supuesto que necesitamos recoger el planteamiento de Betty Jerez. Me parece que lo importante es también combatir la inconsciencia colectiva, porque quien no conoce, quien no defiende y solo se aferra a esos principios, está negando la posibilidad de desarrollo de los pueblos. En ese marco seguiremos discutiendo, sin mentirle. La aclaración al compañero Pepe Acacho, que dije que parece que en el debate no están, pero para salir a los medios están. 3 cosas se cambiaron en el informe.
El primero, una propuesta de la compañera Nancy Morocho, en la que expresaba un error y una falta de precisión sobre la parroquia Shushufindi y la parroquia Tiputini. ¿Cuál es el tamaño error ahí al haber corregido aquello? Y segundo, el contenido básico y lo principal, que lo hicimos colectivamente como una propuesta que defiende los derechos de la naturaleza, los contenidos básicos, programáticos, pero además también, lo más fundamental, todo un plan de contingencia que permita implementar al Estado ecuatoriano, al Estado, como política de Estado no coyuntural. Y ahí nosotros estamos estableciendo qué pasa con la implementación de cada una de las medidas cautelares, y aquí también lo recogimos. Es lo que hemos hecho. Cuando el asambleísta ocupa su función, sabe que tiene que aportar con observaciones a un documento que es debate en la comisión. Nos hubiese gustado que cumplan esa función. Una sola observación en más de 4 horas de discusión, un solo requerimiento de los 3 sectores de oposición, y hasta hoy llega la propuesta de un informe de minoría. Son 3 hojas que no recogen ningún planteamiento. Esta, nuestra propuesta, porque el Yasuní vive con nuestra revolución ecológica. Gracias, compañera presidenta.